Ellos se me dispuso, amén, es linaje escogido, amén, linaje escogido. Entonces, el libro de 1 Pedro, capítulo 2, el verso 9 nos dice, en la versión de la Reina Valera, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mis hermanos, pues es un texto muy conocido, es un texto pues que muchos de nosotros, por lo menos en mi parte, ¿verdad? Yo lo hice mío y bueno, voy a ingresar en parte de lo que he vivido, amén, como testimonio de vida. Pero quiero iniciar diciéndoles que nosotros estamos viviendo en una sociedad donde muchas personas tal vez buscan la identidad de quiénes son, tal vez se preguntan cuál es su propósito. También muchas de nosotros nos hemos hecho esa pregunta, bueno, ¿y por qué estoy aquí? Amén, ¿por qué estoy aquí? Algunas personas, es verdad, tal vez buscan mucho más dinero, buscan el dinero. Otros tal vez dependen solamente de los títulos que pueda poseer una persona. Otros tal vez pues buscan, las personas que hacen todo este tipo de arte, buscan la fama. Porque de esa manera, pues ellos se sienten alguien, ¿verdad? Se sienten alguien, sienten que llevan un propósito y ellos piensan, ¿verdad? Que por eso el Señor los puso aquí en esta tierra, ¿verdad? Yéndonos en la parte de que las personas piensan de esa manera, muchos de los que están en la parte de afuera. Pero el apóstol Pedro escribe en esta parte a los creyentes que muchos de ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo rechazados, menospreciados por el mundo. Ellos tal vez podían sentirse olvidados, pero el Señor nos recuerda a nosotros que somos realmente importantes para Él. Y quizás muchas veces nosotros hayamos vivido algún tipo de rechazo, tal vez por la familia mismo, tal vez por alguna persona. Justamente me pasó esta semana y yo lo dejé pasar, ¿verdad? Porque yo ahora ya sé quién soy, yo sé por qué el Señor me llamó y yo sé su propósito. Y yo lo vi a mi esposo y le digo, ay, no te preocupes, no pasa nada. Y pues estaba dentro de una oficina, estaba revisando unas cosas y me dieron a entender de que ahí no era el lugar. Y entonces yo cogí, dice una cosa, cojo mis 4 maletas y me voy para el Perú. Cogí mis libros, porque era una ruma de libros y cuadernos, y me fui para el lugar, otro lugar, y no pasa nada. Yo sigo viendo a la persona como es, y ya, porque nosotros ahora cuando conocemos, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? Pues ya eso tal vez no nos afecta, ¿verdad? Podemos decir, no pasa nada. Y llegando a eso, yo quiero decirles, mi hermano, que cada uno de nosotros pues no fue algo que usted nació por casualidad, no fuimos tal vez un error. Nosotros ahora vamos a comprender en este día que somos ese linaje escogido. Y la palabra del Señor nos dice, mas vosotros sois linaje. Pero vamos a comprender qué significa linaje. Linaje pues significa descendencia, familia, generación. Y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros ya no pertenecemos al mundo. Nosotros ya no somos de este mundo. Una vez que nosotros hemos conocido al Señor, pues ya somos adoptados por Él, ya somos de Él. Y nosotros ya pertenecemos a la familia de Dios. Nosotros no fuimos quienes escogimos a Dios, pues Él nos escogió a nosotros. Y nos dice que desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya fuimos escogidos. Y qué tan importante es esas palabras, ¿no? Qué tan profundo pensar de que Dios desde antes de esa fundación, pues nosotros ya fuimos esa persona seleccionada para ser parte de ese reino. Y el libro, amén, el libro de Juan 15:16, si por favor me acompañan a leer el libro de Juan capítulo 15 verso 16, y es un versículo pues
que nuestro pastor la semana pasada también lo tocó por ahí, ¿verdad? Hizo mención de él y nos dice la palabra del Señor, pues, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces aquí vemos la palabra del Señor, que Él nos eligió ya a nosotros, no nosotros a Él, y Él nos ha puesto a nosotros, a cada uno de nosotros, como ese linaje, porque el Señor quiere que nosotros llevemos ese fruto. Entonces estamos comprendiendo quiénes somos, estamos comprendiendo cuál es el propósito de nosotros, ¿verdad? Y Dios algo vio en nosotros, que tal vez otra persona no lo vea una simple vista humana. Dios ve algo sobrenatural, algo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y por eso el Señor nos llamó. Y cuando muchas otras personas tal vez nos puedan rechazar, pues Él nos aceptó. Con nuestras virtudes, con nuestros errores, el Señor nos aceptó. Cuando muchas otras personas tal vez nos ignoraban, cuando tal vez otras personas no considerábamos que estábamos aptos para algo, pues ahí el Señor nos llamó, pues ahí el Señor nos vio. Y Dios nos llamó a cada uno de nosotros por nuestro nombre. No sé cuántos les ha sucedido cuando esa presencia del Señor se derrama y muchas de las veces que hemos estado aquí en el culto y se ha dado ese mover del Espíritu Santo cuando incluso por nuestro nombre nos dicen, y nos dicen tal, ¿verdad? Nos dicen algún nombre, ven acá, el Señor te está llamando. Y es algo tan increíble nosotros poder sentir, poder saber que Dios ahí haciendo incluso cosas que tal vez a Él no le agraden, pues ahí el Señor en su infinita misericordia nos sigue buscando. Amén. Y tal vez nosotros recordamos esta historia de David, el hermano menor de todos, ¿verdad? Ese personaje en el cual estaba ahí como olvidado, ¿no? O sea, aquí estamos todos los hijos, ¿verdad? Aquí estamos todos los hijos y ya no falta nadie. Pero el Señor sabía, ¿verdad? El profeta Samuel cuando fue allá, ¿verdad? A la casa de Isaí, el profeta Samuel, pues, ya el Señor le había dicho, ¿verdad? De que había alguien ahí, al cual iba a ungirlo. Y lo iba a ungir no solamente para algo, ¿verdad? Lo iba a ungir para ser el rey. Y vemos ahí en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios escogió a David, a la persona que tal vez ni él mismo se lo creía. A la final ni él mismo creía que él podía ser parte de esto. Y entonces vemos aquí que muchas veces nosotros tal vez podemos pensar en algún momento de nuestra vida, bueno, no soy importante, tal vez no tengo las capacidades, pero déjeme decirle a mi hermano que el Señor ahí nos elige, porque Él nos capacita, Él puede hacer de nosotros grandes cosas. Y el Señor cree en nosotros, el Señor nos recuerda a nosotros que somos parte de ese linaje escogido. ¿Ven? Y asimismo, como somos parte de ese linaje escogido, como el Señor nos está buscando, ¿verdad? Asimismo somos ese real sacerdocio. Cuando hablamos de ese real sacerdocio, nos dice en el Antiguo Testamento que los sacerdotes eran aquellas personas que se acercaban a Dios y ministraban al pueblo. Ahora, si nosotros nos ponemos a recordar, ¿verdad? Y nosotros ya lo hemos aprendido, que la única persona que podía ingresar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que cumplir, obviamente, todos los requisitos para poder ingresar a ese lugar santísimo. Y llevaban su vestimenta, las campanillas, y nosotros sabemos muy bien que cuando esas campanillas dejaban de sonar, pues pasaba algo. Quedaba ahí, ¿verdad? Pero el Señor nos recuerda, pues, que ese real sacerdocio, ahora nosotros podemos, por medio de Cristo, nosotros tenemos ese acceso
al Padre. Nosotros ya no necesitamos a una persona, ¿verdad?, que cumpla todo un requisito para poder acceder a la presencia del Señor, sino que nosotros, ¿verdad?, nosotros por medio de Cristo, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, pues nosotros ya podemos tener ese acceso al Padre. Y gloria a Dios y gracias le damos al Señor por ese sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz. De verdad que no hay palabras para expresar o para decir, pues gracias Señor, gracias por ese sacrificio, porque mi hermano, ¿quién de nosotros podía estar en esa se puede decir, en esa virtud de soportar todo lo que el Señor Jesús soportó por cada uno de nosotros, que en ese Vía Crucis que pasó golpes, insultos, tantas cosas que le hicieron al Señor, una cruz pesada, una cruz cargada de pecado, llevada por lo que nosotros pues hoy en día, ¿verdad?, hacemos muchas veces, pero el Señor ya fue el que llevó esos pecados, fue el que llevó esas cargas para nosotros poder tener ese acceso a la salvación. Y mi hermano, el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16, pues nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Mi hermano, ya no tenemos intermediarios humanos. Ya no tenemos esa persona que tiene que ir por nosotros. Ahora somos nosotros, porque Jesús ya fue el que abrió el camino. Y ahí nosotros leemos ya lo que era sacerdocio. Pero, ¿por qué se dice que es real? Nosotros podemos comprender de que nosotros pertenecemos a ese Rey de Reyes. Y es por eso que nosotros somos ese real sacerdocio. No somos esclavos espirituales. Nosotros ya somos hijos del Rey. Entonces, nosotros tenemos que comprender que como cristianos, nosotros ya no tenemos que vivir de esas migajas espirituales. Nosotros tenemos que comprender que nosotros ya somos hijos del Rey, que somos parte de ese reino. Entonces Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros con una identidad, con esa identidad que ahora ya somos parte de su reino, somos hijos de Él. Tenemos esa identidad plantada en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, si ya somos ese linaje escogido, pues somos esa nación santa. Amén. Somos esa nación santa. La palabra santo, ¿qué significa? La palabra santo significa apartado para Dios. Apartado para Dios. Esto, cuando se habla de que somos una nación santa, no significa que tal vez nosotros hemos alcanzado ya una perfección. Esto significa que nosotros somos una nación santa, es decir, que tenemos que tener pertenencia a ese reino. Nosotros tenemos que sentir, que creer que ya somos parte de ese reino. Entonces nosotros, el Señor Jesús nos quiere decir que nosotros ya somos diferentes, que ya no pertenecemos a este mundo, que nosotros ya pertenecemos al Señor, que nosotros pertenecemos a Dios. Y el libro de Romanos capítulo 12 nos dice claramente, y nos dice, no os conforméis a este siglo. Mi hermano, no debemos de conformarnos a lo que el mundo nos puede ofrecer, a lo que la vida cotidiana tal vez nos puede ofrecer. Nosotros tenemos que comprender que el Señor nos quiere diferentes. El Señor quiere una iglesia que marque la diferencia. Pero ¿cómo podemos ser una iglesia que marque la diferencia si muchas veces seguimos haciendo lo que el mundo lo hace? Entonces no nos vamos a poder diferenciar de lo que se hace afuera. Prácticamente es como que no hay una distinción alguna. Pero el Señor nos dice, no conforméis a este siglo. Es decir, debemos de marcar la diferencia. No tenemos que vivir igual al mundo. Nosotros no podemos hablar igual al mundo, hablar lo que tal vez se dice, ¿verdad? Con
palabras sueltas, ¿verdad? Demostrando que tal vez no tenemos ese cambio en nuestra vida. No podemos actuar igual que el mundo, no podemos hacerlo. Nosotros debemos de marcar completamente la diferencia, mi hermano. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Daniel vivía en Babilonia. Y si nos acordamos de la historia de Daniel, pues él decidió, ¿verdad?, no comer de la comida del rey, separarse de lo que tal vez él lo podía contaminar. Y pues obviamente nosotros, al ver que ya él quería separarse, el faraón pues comprendió, el rey comprendió de que tal vez él quería hacer algo, ¿verdad? Quería tal vez sentirse diferente. Entonces él creía que él podía hacer algo, tratar de parecer, tal vez él lo pudo haber comprendido como un ego, como un orgullo, pero Daniel vivía, ¿verdad?, se puede decir, una transformación en su vida, porque Daniel decidió mantenerse fiel a Dios. Por eso el Señor lo bendijo, el Señor lo puso como un gobernador, pero no solamente un gobernador, sino de los tres principales, del tercer principal de los gobernadores. Entonces nosotros podemos ver aquí que nosotros ahora hemos comprendido que somos ese real sacerdocio, somos esa nación santa. Por lo tanto, nosotros, si comprendemos que somos ese real sacerdocio, que somos esa nación santa, nosotros debemos de buscar, anhelar esa santidad con el Señor, reflejar a Cristo en nuestras vidas, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos, pensamos muchas veces. Por lo tanto, entonces, si hemos comprendido esa parte, quiere decir que nosotros ya somos ese pueblo adquirido por Dios, ese pueblo adquirido. La palabra adquirido, ¿qué significa? La palabra adquirido significa escogido. Fuimos nosotros comprados a precio de sangre. Y Él hizo y algo sublime. Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo. Y así mismo como Él nos hizo, Él también luego nos compró. Entonces somos doblemente adquiridos, porque así como nos hizo, Él luego también nos compró a precio de sangre. Y por lo tanto nosotros, mi hermano, ahora somos de Él, le pertenecemos al Señor. Y el libro de 1 Corintios capítulo 6 verso 20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Ese precio fue la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros vemos la cruz, nosotros podemos comprender nuestro valor. No fuimos comprados simplemente cancelando un valor. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y es ahí cuando nosotros ya comprendemos nuestra posición, comprendemos que realmente el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Y es ahí cuando nosotros podemos llegar a comprender de que no pertenecemos nosotros al pecado, no pertenecemos al enemigo, no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos ahora a Dios. Y por eso, mi hermano, si somos un linaje escogido, si ya comprendemos que somos una nación santa, de que somos ese pueblo adquirido por Dios, pues nosotros tenemos una misión, porque la palabra del Señor nos decía, ¿verdad? Nos decía, y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso nos dice: anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Y si nos vamos un poquito más abajo, en el versículo 10, nos dice: antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Entonces nosotros podemos comprender de que tenemos ahora una misión. ¿Cuál es esa misión? Esa misión no es, ¿verdad?,
pasar el tiempo, ¿verdad? Sentado aquí un momento, ¿verdad? Sino que nos escogió para anunciar su gloria. La iglesia tiene la misión de seguir llevando la palabra del Señor, de seguir llevando el evangelio de Cristo a todas las personas que no conocen. Y la palabra del Señor es clara. Nos dice en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19: mas vosotros sois, id y hacéis discípulos a todas las naciones. ¿Ven? Entonces cada creyente, cada persona, mi hermano, tiene una misión. Y esto nos lleva muchas veces a pensar de que si tal vez nosotros estamos siendo esa persona que está cumpliendo esa misión. Y mi hermano, yo también me he hecho esa pregunta en mi vida. Bueno, Señor, reconocemos que somos hijos tuyos, que estamos en este mundo, tenemos un propósito, pero estamos cumpliendo esa misión. Estamos llevando las buenas nuevas de salvación. Y precisamente, pues, yo me ponía a pensar, ya hace algunos años, bueno, casi un año y medio, yo me ponía a pensar, bueno, Señor, pero ¿cómo lo hago, verdad? ¿Cómo lo hago? Y el Señor me hablaba y me decía, pues tú ya lo estás haciendo. Cuando tú estás hablando a esos niños, cuando tú estás hablando a esos jóvenes, ellos están escuchando. Y ahí estás llevando las buenas nuevas de salvación. Resulta, mi hermano, y acontece que el año pasado, pues, nos cambiaron el libro de formación cristiana el año pasado, y el libro que ahora estamos llevando precisamente habla todo el libro que nosotros estamos manejando en quinto grado, sobre los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y precisamente este libro que estamos manejando en quinto grado habla netamente del propósito por el cual el Señor vino a este mundo, de seguir, y aparte de que Él entregó su vida, seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Mi hermano, usted viera esos niños cuando uno le habla del Señor. Esos niños se endulzan con la palabra de Dios, tanto así que yo hablo, les explico. Nosotros tenemos que comprender de que si somos o aceptamos ser hijos de Dios, pues nosotros debemos de ser ya diferentes. Nosotros debemos de ser transformados totalmente. Yo no puedo seguir igual, pues le digo. Si nosotros ya conocimos al Señor, si nosotros ya creemos que somos esa nación santa, ya somos diferentes, ya tenemos que demostrarnos diferentes. Y esos niños, ustedes los vieron, hermano, se pone ahí, uy, sí, yo quiero ser diferente, yo quiero ser bueno, y ellos expresan unas palabras, pero como una persona adulta. Y tanto terminan así, endulzados de la palabra del Señor, que por último me terminan diciendo: mi hija, ponga también un videíto, ponga ahí donde sale Jesús, donde sale Jesús. Yo trabajo con los videitos de Superlibro, esa serie de Superlibro. Créanme que yo lo vi de niña, Superbook, y salía ahí la canción. Era tan lindo aprender de la palabra del Señor, amén, aprender ahí de la palabra del Señor. Y mi mamá me lo ponía, y yo siempre fui la que andaba ahí, la pegadita de mi mamá, y ella como sea me enseñaba la palabra del Señor. Y una de esas pues era utilizar esta aplicación, en ese tiempo la serie, utilizar esta serie pues, y para enseñarme la palabra del Señor a través de unas ilustraciones. Pues y el Señor lo hacía, porque así uno va captando, ¿verdad? Captando la imagen, y así aprenden los niños. Entonces, el Señor aquí nos demuestra que nosotros debemos de cumplir con esa misión. Mi hermano, no importa dónde, no importa, hay que hacerlo. Si usted tiene a su familia, nos hablaba el otro día nuestra hermana Daisy en la predicación, y a nuestra familia es la primera a la que tenemos que ir jalando, ¿verdad? Irla y conduciendo a la palabra del Señor. Y muchas veces hasta hablar, ¿verdad? A través de nuestro testimonio, de nuestra persona, de nuestra personalidad, a través de lo que decimos, cómo nos expresamos, pues ellos ven un cambio en nosotros. Amén. Ellos pueden ver una transformación.
Pero si no tratamos de ser diferentes y queremos seguir igualando al mundo, seguir imitando lo que el mundo hace en nuestra manera de hablar, de vestir, de andar, de pensar, pues no nos vamos a diferenciar. Y nosotros debemos de comprender que nosotros tenemos una misión, y esa misión es de proclamar la palabra del Señor, de proclamar esas buenas nuevas de salvación. Por eso nosotros ahora somos diferentes, somos un linaje escogido. Y el Señor nos dice que somos ese linaje escogido porque nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de esas tinieblas. Antes vivíamos tal vez sin dirección, no teníamos salvación, tal vez nosotros a veces sin esperanza. Bueno, yo les contaba hace mucho tiempo a la juventud de que una persona me decía a mí, bueno, ¿y por qué tú siempre andas ahí toda feliz, contenta, como que nada te pasa, como que andas en las nubes? Y yo le decía, bueno, pues no sé, no, es el Señor, porque Él veía paz, Él veía en mí que se reflejaba esa paz. Y yo era jovencita, tenía 19 años más o menos. Entonces yo les explicaba, ¿no? A veces es el Señor mismo que se muestra a través de cada persona. Y nosotros podemos demostrar que llevamos paz porque el Señor es el que nos da esa paz. El Señor es ese reflejo, nosotros podemos ser ese reflejo del Señor que habita en nuestras vidas. Y él decía, yo quiero sentir eso, yo quiero sentir ese cambio en mi vida. Y nosotros íbamos conversando ahí mientras ingresábamos a la universidad. Pero él tenía esa inquietud, que tal vez tal vez se sentía agobiado, tal vez sentía, porque mi hermano, créanme que en la universidad, pues, y sobre todo cuando es un ambiente así varonil, pues lo único que hacen los hombres en la universidad es beber y beber toda la semana. A ellos no les importaba, lo hacían de lunes a viernes, lunes de clase. Ellos lo hacían, se iban tipo 6 de la tarde y ahí sabrá Dios a qué hora terminaba eso. Y se iban toda la semana. Y ellos sentían, y yo les decía en algún momento, ¿no? Tú te llenas tanto de esa bebida, le digo, tanto y tanto. Y yo digo, ¿cómo sigues el siguiente día? Sí, hubo un cambio. Sentiste como que fuiste sano. No, solo el momento, es para pasar el tiempo, es para pasar el rato. Era lo único que me sabían decir. Y yo les volví a insistir. Y hubo algo sanó dentro de ti, hubo un cambio. Y ellos se quedaban, ya lo oidita, me decían, porque así ellos me tratan, ya lo oidita. Pero no había, porque mi hermano, nosotros sabemos muy bien que cuando se vive esa vida, pues no es algo que vamos a encontrar esa paz que el Señor nos da acá, cuando ya somos sus hijos, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros en otro tiempo estábamos en las tinieblas, pero el Evangelio nos puede transformar, el Evangelio cambia nuestras vidas, el Evangelio restaura familias, mi hermano. Y Pablo, podemos ver bien claro la historia de Pablo, que antes era Saulo, y él perseguía claramente a los cristianos. Pero sabemos muy bien que él tuvo un encuentro con el Señor. Y a partir de ese encuentro con el Señor, Pablo ya no fue igual. Pablo ya fue totalmente diferente. Pablo ya pasó de ser ese perseguidor, ahora pasó a ser predicador. Entonces nosotros podemos ver que el Señor puede transformar nuestras vidas y nos recuerda que nosotros salimos de esas tinieblas, pero porque tenemos una misión. Nosotros salimos de esas tinieblas porque ahora somos luz y tenemos la misión de seguir expandiendo su Evangelio. Y el Señor nos recuerda en esta noche que nosotros tenemos identidad, la identidad del reino. Amén. Nosotros somos ahora hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que hicimos en nuestro pasado se quedó ahí. Ya nuestros errores no nos pueden describir a nosotros como personas.
Ya lo que nosotros hacíamos en antes no puede seguir en nosotros, porque nosotros ya somos hijos del Rey y somos ya transformados por medio de la palabra del Señor. Amén. Y tenemos por lo tanto que vivir en esa vida agradable a Él, anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermano, créame que cuando usted ya comprende esta palabra, que cuando usted ya sabe para lo que el Señor lo está llamando, usted, mi hermano, caballero, usted ya va a ser distinto, porque usted ya va a saber quién es. Usted ya sabe quién es. Es el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Su propósito. ¿Cuál es su propósito en esta tierra? ¿Cuál es su propósito el que el Señor nos envió? Y asimismo ya sabemos nosotros que tenemos esa identidad. Por lo tanto debemos demostrar, de hablar, de hacer lo que el Señor quiere que hagamos en este mundo, que sabemos muy bien que va de malas en peor, pero nosotros estamos ahí y somos llamados a eso, a poder seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Mi hermano, créame que cuando usted ya vive esa palabra del linaje escogido, de real sacerdocio, usted ya no se va a seguir viendo igual. Dice la canción, ya no soy el mismo, pues ya no soy el mismo. Y la canción lo dice. Una vez que conocemos al Señor, ya no podemos seguir siendo igual. Ya el Señor transforma nuestras vidas. Ya el Señor nos hace ver con la identidad que somos. Le cuento algo, mi hermano. Cuando antes de todo lo que conlleva la parte del ministerio al cual el Señor nos llamó con mi esposo, el Señor obviamente trató de manera individual. Créame que hasta antes de casarme, yo no sabía que Él lo había llamado al Señor para pastorear. Yo no sabía. Nunca me había puesto a conversar con eso sobre Él, porque como Él ya lo había hablado, pues a veces había eso de que de que se resistía a eso, el que el Señor lo había llamado desde muy jovencito. Hermano, yo no lo sabía. Como dice que yo no lo sabía. De verdad, yo no lo sabía. Y a veces yo no topaba estos temas con Él, porque a veces había esa incomodidad de que sigo o no sigo ese llamado. Y hubo en un momento, el culto maravilloso, la presencia del Señor se derramó, como siempre el Señor lo hace. Y estaba adorando al Señor, estaba adorando y cantando al Señor. Yo me sentaba de este lado de acá y la pastora Julia estaba aquí cantando, estaba alabando al Señor como siempre lo hacía ella, ¿verdad? Con ese ímpetu, ese gozo que brota del Señor. Entonces el Señor desde el altar, mi hermano, desde el altar de acá arriba, Él ya avanzó hacia mi puesto, hacia donde yo estaba, levantada las manos, y lo único que el Señor me decía: yo te he llamado porque eres mi real sacerdocio, tienes la generación sacerdotal. Mi hermano, yo era joven todavía, yo decía: Señor, ¿y qué es eso? Señor, me fui a la casa, mi hermano, me fui a la Biblia, me fui a buscar, y yo decía: Señor, ¿pero qué es, Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarme a mí? ¿Cuál es el propósito de esta palabra? Mi hermano, yo no lo comprendía todavía. Yo no sabía qué me estaba diciendo el Señor. Y mi hermano, aquí rapidito, desde muy jovencita, yo me ponía ahí en esa esquina de allá, desde muy adolescente, y yo le insistía al Señor: Señor, dime cuál es mi propósito. Señor, dime cuál es mi propósito. Tenía 11, 12 años. Señor, dime cuál es mi propósito. Señor, dime, aquí yo fui llamada. Dime, Señor, porque yo quiero servirte, yo quiero ser útil para ti. El Señor me hizo esperar muchísimo, mi hermano, muchísimo. Recién me lo dijo ahí cuando yo estaba parada, en ese momento que el Señor pues me ministró a través de la pastora Julia. Y a partir de ese momento yo me puse a indagar.
y abrí este versículo cuando yo estaba averiguando, yo estaba indagando qué era eso. Y yo desde ese momento en el que yo recibí esa palabra, mi hermano, ya no fui la misma. Y la canción, por eso esa canción me encanta muchísimo, porque dice, ya no soy el mismo, ya uno cambia, uno se transforma, uno lo que tal vez hacía, pues ya trataba de ya no hacerlo, lo que tal vez nos apagaba ese fuego, ya lo dejaba atrás. Y empecé a buscar más del Señor, mi hermano, empecé a buscar, a aprender más de la Biblia, a tener ese amor a la oración. Yo empecé a enamorarme muchísimo del Señor, mi hermano. Y créame que cuando uno ya comprende su propósito, cuando uno ya comprende a lo que somos ya llamados, a lo que el Señor quiere en nuestras vidas, usted ya no va a ser igual, usted ya va a ser distinto, usted ya va a ser transformado. Y entonces esto es lo que tal vez la directiva de Caballeros nos quiere hacer comprender, de que nosotros los hombres, ustedes los hombres, mis hermanos, son esos sacerdotes de hogar. Y el Señor les está hablando en esta noche y les está diciendo, pues ustedes son ese real sacerdocio. Empiecen por su hogar. Empiecen por su hogar. Empiecen demostrando que son diferentes. Empiecen demostrando ese amor de Cristo a los demás. Empieza a hablar con esa manera formal de hablarle a los demás. Empiece a ser distinto. Empieza a buscar más del Señor. Empiece más a orar. Empiece, mi hermano. Y usted va a comprender por el cual usted fue llamado. Y en lo que fuimos llamados es seguir proclamando la palabra del Señor, mi hermano. Entonces es importante comprender que somos ahora ese linaje escogido para el Señor. Amén. Amén. Y yo sé que van a haber muchas otras temáticas, pero esto es un abreboca de lo que usted va a aprender durante este cuatrimestre, mi hermano. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a ponernos de pie.